Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 31 de octubre del 2022. Ya estoy de vuelta, luego de una semana en la que estuve realizando un programa de liderazgo en la Universidad de Georgetown en Washington, en temas de política internacional. Ya pronto les contaré más sobre lo que aprendí en estos últimos días, pero no quiero dejar de agradecerle a Ale Costa por haberme cubierto en las mañanas con el podcast. Hacer este podcast es parte de mi rutina diaria, incluso extraño hacerlo estando pues de descanso mientras estoy en otros temas, pero sí es interesante, debo decir, salir unos días de Lima y ver las cosas un poco más a la distancia y también entender cómo gente de otros países ve al Perú. Ya volveremos sobre esto, pero hoy quiero repasar muy rápidamente 3 noticias de la semana pasada que son importantes. La primera es la excarcelación de la cuñada e hija adoptiva del presidente, Jennifer Paredes. Visto esto en retrospectiva, había razones para que 2 de los 3 jueces que vieron este caso en apelación tomaran la decisión de revocar el mandato de prisión preventiva de 30 meses que se había dado en primera instancia contra Jennifer Paredes. Pues veamos, el caso contra ella es contundente. No creo que como para darle una pena superior a los 20 años de prisión, como proyecta la Fiscalía, me parece que de manera algo exagerada, pero sí para, responder por al menos uno de los delitos que se le imputan. No estamos hablando acá de un caso fabricado o levantado de la nada. Hay imputaciones bien serias y elementos de convicción importantes. Pero al mismo tiempo ha habido en el Perú excesos cometidos por jueces y fiscales en cuanto al otorgamiento de prisiones preventivas, utilizando la figura de la organización criminal para justificar mandatos de hasta 36 meses. De eso les he comentado extensamente en podcasts anteriores y les he dicho que ha afectado pues, a gente de uno y otro lado del espectro político. Ahora, el caso de Jennifer Paredes es particular porque hay elementos que hacen sospechar que podría estar habiendo intentos desde el gobierno de obstruir a la justicia para favorecerla. Pero claro, ahí los jueces tienen que evaluar cuánta convicción pueden tener sobre esas sospechas, por ejemplo, cuánta evidencia puede haber ofrecido la Fiscalía respecto de que Jennifer Paredes fue en efecto escondida en Palacio cuando la policía fue a detenerla. 2 de los 3 jueces que vieron este caso en segunda instancia creen que no se presentó suficiente evidencia en ese sentido y que además Paredes tiene domicilio o domicilios conocidos en donde se le puede encontrar y que por tanto la hipótesis de una posible fuga no es tan contundente. La otra jueza, la tercera, piensa lo contrario, que sí merece seguir estando ella en prisión preventiva. Ahora, veamos el caso de otra forma, preguntándonos lo siguiente. ¿Era previsible que en segunda instancia fueran a revocar el mandato de prisión preventiva que le habían dado a Jennifer Paredes? Y la respuesta es que sí. La probabilidad de que eso ocurriera no era baja. Entonces, si vemos esto desde la perspectiva de la Fiscalía, estamos hablando de un traspiés o de algo que estaba en sus planes. Yo pensaría que lo primero, que digamos cuando una persona recibe un mandato de prisión preventiva tan largo, la sensación que genera a nivel de la opinión pública es que muy probablemente sea culpable y que por eso esa prisión preventiva funciona como una especie de pena adelantada, que es una idea equivocada pero que mucha gente la tiene. Por eso, cuando se revierte la prisión preventiva, lo que se retroalimenta es más bien la percepción contraria, vale decir que quizás sea esa persona inocente y se cometió una injusticia con ella en primera instancia. Uno podría pensar que en el tiempo que pasó en prisión, quizá la Fiscalía pudo conseguir más información o incluso convencerla de que confiese o se convierta en colaboradora eficaz. Pero si no lo hizo, entonces el único efecto de corto plazo que podría haber tenido esa prisión preventiva es victimizar a la persona e incrementar pues, el número de gente que se solidariza con ella. Eso no significa que la persona sea inocente. Como les decía, en el caso de Jennifer Paredes hay evidencia, me parece, contundente. Pero sí afecta a la percepción de la opinión pública y sí favorece políticamente, en este caso, al gobierno. Cuando la Fiscalía podría decir, en todo caso podríamos pensar que la Fiscalía hubiese dicho que al menos tuvo esto el efecto simbólico de mostrar que sí es posible encarcelar a gente del entorno cercano al presidente, inclusive a sus propios familiares. Pero si ese fuese el objetivo, y aquí podríamos discutir si es un objetivo legalmente válido o no, igual me parece que de momento le salió el tiro por la culata. En fin, como siempre les digo, cuando analizamos este tipo de casos, no debemos estar tan enfocados en cuántas prisiones preventivas se otorgan, sino en cuántas investigaciones se convierten en acusaciones fiscales firmes, cuántas reciben sentencias condenatorias y cuánto demora todo esto. Recordemos además que este no es el único juicio abierto y que hay además otros canales para ejercer control político contra el gobierno, que como vengo diciéndoles está más que justificado transitar. No debemos confundir, por tanto, el castigo político contra el gobierno con el castigo penal contra Jennifer Paredes, aunque ciertamente estén relacionados.
La otra noticia que vale la pena analizar es el anuncio de la OEA de la conformación de esta misión de alto nivel que enviará al Perú frente al pedido del gobierno peruano de activar la Carta Democrática Interamericana. Yo fui crítico, como recordarán, del tenor de la respuesta inicial de la OEA a este pedido, pues en esa respuesta, se solidarizaba la OEA con el gobierno peruano, y esto parecía que estaba asumiendo pues una especie de posición favorable hacia este último. Sin embargo, conocidos ahora los integrantes de esta misión de alto nivel, hay algunas cosas que se pueden decir. Primero, que es efectivamente un grupo de muy alto nivel, no son funcionarios de rango medio, sino que hay hasta 5 cancilleres en funciones incluidos ahí. Y quizá más relevante, cuando uno analiza el posicionamiento ideológico de los gobiernos que representan esos 7 miembros de la misión, como ha hecho la consultora política 50+1, lo que uno ve es que hay una ligera mayoría de representantes de gobiernos que están a la derecha del centro. ¿Qué les quiero decir con esto? Pues que no se trata de un grupo de gente con visiones políticamente afines al gobierno de Pedro Castillo, digamos que gente interesada en protegerlo. Algunos sí, pero son minoría. Entonces podría ser, quién sabe, que la misión termine siendo bastante menos favorable a los intereses de Pedro Castillo de lo que éste quisiera. Pero, y este es un pero bien importante, el tiempo que se demoren en emitir un informe final será tiempo que habrá ganado Pedro Castillo como si fuera un respiro o una válvula de escape para liberarse de algo de presión en el corto plazo. Y eso de por sí es algo valioso para el gobierno. Dicho de otro modo, este pedido a la OEA no se ha hecho necesariamente pensando en que se va a conseguir un endose al final, de parte de esta misión, sino que quizá lo único que se quería era que esta muestra inicial de solidaridad se dé, cosa que efectivamente ocurrió, y además poder ganar pues algo de tiempo mientras la misión se demora en emitir su informe. La tercera noticia que les quería comentar es el nombramiento de Kelly Portalatino, la congresista de Perú Libre, como ministra de Salud. Es, por supuesto, la enésima confirmación de lo poco que le interesa al gobierno la meritocracia en el Estado. Claro, ha habido declaraciones muy desafortunadas respecto de este nombramiento, como el comentario que hizo el congresista Ed Málaga respecto de que no necesitamos, entre comillas, médicos de aldea como ministros de salud, pero reconociendo el trabajo que realizan pues, los médicos a todo nivel a lo largo del país, y que Kelly Portalatino es doctora, igual uno puede y debe ser muy exigente respecto de quién asume el liderazgo de una cartera ministerial. No es suficiente ser médico para ser ministro de salud, o digamos ser profesor o profesora para ser ministro o ministra de educación. En salud uno esperaría que sea por lo menos una persona con la preparación y la experiencia, viendo temas de salud pública o política pública en salud, que tenga pues una trayectoria destacada en gestión pública y que sea además una persona éticamente intachable. Ninguna de las personas que Perú Libre ha puesto en esta cartera cumplen todos esos requisitos. De hecho, los 2 anteriores mostraron estar muy lejos, sobre todo del último requisito relacionado al tema ético. Kelly Portalatino no está pues calificada para ser ministra de Salud, solo está ahí para cumplir la cuota de Perú Libre que controla ese ministerio de hace buen tiempo. Y si algo puede leerse de este nombramiento y de las declaraciones posteriores que ha hecho, por ejemplo, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es que la salida de Jorge López, el anterior titular de la cartera, ha generado pues la oportunidad de apuntalar el acuerdo político de Pedro Castillo con Perú Libre, al punto que Cerrón ha salido a decir que la bancada de su partido, abro comillas, jamás votaremos por la vacancia, inhabilitación ni suspensión, cierro comillas, del presidente Castillo, se entiende. Claro, Cerrón dice también que, entre comillas, no hay cuota de poder, sino que ellos, es decir, Perú Libre, son gobierno porque ganaron las elecciones. En fin, hablando de Cerrón, en Willax ha salido un reportaje que señala que un colaborador eficaz habría revelado que el secretario general de Perú Libre recibe 40.000 soles mensuales de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, supuestamente por ser un agente encubierto del Ministerio del Interior. Se habla pues de una supuesta lista de beneficiarios vinculados a Perú Libre que estarían recibiendo este tipo de pagos de manera secreta y que el exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, tendría evidencia para incriminarlos. Y esto, por supuesto, si fuera cierto, sería un escándalo. Pero todavía yo lo tomaría con cierta suspicacia, pues en ausencia de pruebas que lo corroboren. Siguiendo con noticias de copamiento del Estado, en Punto Final se publicó anoche un reportaje sobre cómo el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, el general en retiro Richard Tineo, está poniendo a varios militares en retiro en puestos claves en dicho ministerio. Por lo menos unos 12. Los han ubicado como asesores de la alta dirección, uno está encargado del proyecto Legado de los Juegos Panamericanos, otro de Provías descentralizado y así. No son personas que tengan experiencia especial en el rubro. Como siempre les digo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el que maneja el presupuesto más grande de obras del Estado peruano y por eso es bien importante que seamos
particularmente exigentes con quienes son designados en él. Ya hemos visto en este mismo gobierno qué pasa cuando se pone al mando de este ministerio pues a los amigos del presidente y se da pie a una agenda que, todo parece indicar, buscaba sacar provecho económico ilícito del Estado. No hay pues de momento nada que haga pensar que Tineo es más bien un deslinde con lo anterior, sino que quién sabe podría estar ahí para evitar precisamente que se conozca más. En Cuarto Poder, mientras tanto, se publicó un reportaje en el cual un ciudadano de nombre Edgar Lucio Roque, quien fuera gerente general de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, denuncia a otro sobrino del presidente Castillo, Jaime Vázquez Castillo, quien es hermano del prófugo Fray, de haberle cobrado un monto de dinero para estar en dicho cargo. Dijo que hizo 5 pagos, 2 al referido sobrino del presidente y 3 a un militante de Perú Libre que estaba en la superintendencia en ese momento, de nombre Edgar León Ordóñez. ¿Qué es lo que hacían? Pues como se dice en el argot popular, les mochaban el sueldo, es decir, le aseguraban el cargo a esta persona. Lucio Roque, dicho ese paso, fue primero jefe de Administración y Finanzas y luego gerente general de la superintendencia. Pero a cambio de eso, él tenía que darles una parte de su sueldo mensualmente, unos 2.000 soles. Esto contrasta pues con las declaraciones dadas la semana pasada por la primera dama Lilia Paredes, diciendo que la prensa quiere hacer ver a la familia del presidente Castillo como corruptos cuando no lo son. Pues aquí tienen una nueva denuncia de corrupción contra un miembro de la familia de Pedro Castillo con confesión directa de quien dice haberle dado el dinero. Luego hubo en Cuarto Poder un reportaje sobre cómo el ex asesor de Gainer Alvarado en el Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, tenía una suerte de despacho paralelo en el Hotel El Marqués en San Isidro, donde se juntaba con, entre otros, proveedores del Estado, sin registros, sin grabaciones o nada por el estilo. En el Comercio también leí ayer que un ex asesor de Juan Silva, cuando este era ministro de Transportes, un empresario aeronáutico de nombre Oscar Santander, era quien entrevistaba en su casa a las personas que iban a asumir altos cargos en el ministerio, entre ellas la ex viceministra Fabiola Caballero. Esta persona no era funcionario público y además tenía pues un evidente conflicto de interés por ser empresario del rubro. Según la propia Caballero, era una especie de jefe de gabinete de asesores en la sombra. Mientras tanto, en Panorama hubo un reportaje sobre cómo Henry Shimabukuro, hoy en prisión por ser presuntamente parte del gabinete en la sombra de Pedro Castillo, habría revelado que existe una oficina de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, en el mismo Palacio de Gobierno, cosa que por supuesto no tiene ninguna justificación. Ok, ahí vamos a dejar las noticias por hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más les voy a compartir una reflexión sobre una experiencia de consumo que he tenido regresando a Lima y que me imagino puede haberle pasado a algunos de ustedes. Yo cuando comento estos casos no lo hago buscando que la empresa involucrada reaccione dándome algún tipo de trato preferencial, por eso ni siquiera menciono de qué empresa se trata. Pero sí puede interesarme pues hablar sobre lo que pasa en este rubro y reflexionar un poco sobre el trato que se le da a los consumidores en el país, porque como siempre les comento, el tipo de economía social de mercado que tenemos en el Perú está, al menos en teoría, filosóficamente enfocado en poner al consumidor al centro, en poner sus intereses generalmente por encima de los intereses de los otros actores involucrados. Y en la práctica eso no sucede como debiera suceder. Vean ustedes, el caso es el siguiente. Por una urgencia, yo me veo en la necesidad de comprar un producto que tiene un precio bastante alto y que necesito conseguir para ese mismo día. Ubico el producto en la página web de una tienda por departamentos que me ofrece, poder comprarlo ahí mismo, en línea, porque tienen el producto, me dicen ellos, para recojo ese mismo día. Y eso es lo que hago, pago por internet y recibo un correo confirmando la compra y ofreciéndome que en breve me mandarán otro correo para avisarme a qué hora puedo recoger el producto. Pues bien, a las 2 horas recibo el segundo correo en el que me dicen, entre comillas, hubo un inconveniente con tu pedido y me señalan que procederán a devolverme el dinero y que revisen su página web los plazos de reembolso. Regreso entonces a su página web y veo que por haber pagado, en este caso con tarjeta de débito, que es como si hubiera pagado en efectivo, la devolución se va a hacer hasta en 30 días calendario. Fíjense qué es lo que ha pasado aquí haciendo la siguiente comparación. Imagínense que yo hubiese ido físicamente a la tienda, que hubiese preguntado por el producto y tras confirmarme, la tienda que lo tenía en el almacén, pues procedí a pagarlo en caja. Pero después de haberlo pagado ahí mismo, la persona en caja me dice, uy, mil disculpas, me acabo de dar cuenta de que no tenemos el producto, que le vamos a devolver su dinero, solo que no ahorita, sino en 30 días.
A cualquier persona que le pase esto en una tienda físicamente, pues me imagino armará un escándalo. Pero como en este caso que les cuento, la parte puntual del pago se hace por internet, que sería lo mismo que si hubiera pues pagado con tarjeta de débito en tienda, la empresa encuentra pues la manera de justificar que por un error suyo, en este caso, en sus propios sistemas informáticos, puede quedarse con el dinero que yo pagué hasta por 30 días. Si esta fuese una compra pequeña, quizá no incomodaría tanto, pero si es una compra con un precio más bien alto, que responde además a una urgencia, ¿qué hace uno con ese dinero inmovilizado sin siquiera poder comprar otra alternativa? Porque claro, la empresa no te da mayor opción. Olvídense aquí de mi caso particular, que es lo de menos, a lo que, digamos, a lo mejor hace algo la empresa para no cobrarme o para devolver el dinero de inmediato. Pero fíjense aquí que, digamos, lo más importante es lo siguiente. La empresa tiene escritas sus políticas de reembolso en su página web y dice ahí expresamente que se puede tomar hasta 30 días en devolverle el dinero a un consumidor que compró precisamente porque la misma empresa le aseguró que tenía el producto disponible. Esto no se justifica de ninguna manera, es una práctica abusiva hacia el consumidor. Ustedes saben que yo soy el primero en defender la economía de mercado en el Perú. ¿Saben cómo pueden defender las empresas en el día a día a la economía de mercado? Pues demostrando que de verdad tienen foco en el consumidor, que su sostenibilidad depende de anteponer los intereses legítimos de este. Y ahí lamentablemente nos falta muchísimo, a todos, yo me incluyo. Pero hacia eso tenemos que ir, si queremos que sean los propios consumidores los que defiendan la economía de mercado como mejor alternativa que cualquier otra. Así que nada, esa es una reflexión para terminar el podcast de hoy. Más allá de que me haya involucrado en este caso a mí en lo personal, creo que es algo que podemos conversar para ver cómo se mejoran en general las prácticas de cara al consumidor, y es una reflexión que, como les digo, hago de buena voluntad para ver si es que las empresas se animan a mejorar un poco sus prácticas en ese sentido. Muy bien, que tengan una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.